Dios nos continúa bendiciendo, queridos hermanos y amigos. Hoy vamos a estar impartiendo la clase bíblica de los domingos. Y hoy va a estar titulada sobre el tema cuidado. Cuidado. Y vamos a estar usando como texto base el libro de Santiago, capítulo 3, del 1 al 12. Santiago capítulo 3 del 1 al 12. Mientras lo buscan, aprovecho y saludo a los hermanos. Que Dios lo bendiga a nuestro muy amado pastor Hilario Valentín de la Cruz de León y su esposa Miriam Villarde de la Cruz. Saludamos también a la pastora María y su esposo Jesús, sus hijos. Saludamos al pastor Damián Canario Guzmán y sus hijos en San Cristóbal Lavapié. A la pastora Teresa Mojica en San Cristóbal, en la sesión que se llama Sainaguá. Y saludamos también al pastor Rafael Martínez, Rafael Adoni Martínez, en Los Molinas de San Cristóbal. Saludamos también al hermano pastor Pablo en Guayabo Dulce de Atomayor. Saludamos al pastor Kelvin en Navarrete. Y el pastor Dioni y la hermana Catalina en Mao. Santiago capítulo 3 del 1 al 2. Y toda la palabra vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Acuérdense que el título de clase es Cuidado. Ok. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Dios mío, ayúdanos a tener cuidado. Ayúdanos a controlar la lengua. El autor sabe bien que lo que más nos tienta a los creyentes no son las graves amenazas, que las pruebas más comunes tienen que ver con las pequeñas decisiones de la vida cotidiana. Esto es lo que le interesa, que sus lectores, quienes probablemente no se destacarán por sus heroicos actos de fe, sí se destaquen porque viven su fe en cada circunstancia de sus vidas. Es decir, que nosotros
en la circunstancia común y corriente de la vida, en las cosas pequeñas, cosas grandes y cosas normales, en todas, nosotros podamos tener un dominio tal que nosotros glorifiquemos al Padre en nuestro accionar, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de proceder, y que nosotros cuidemos nuestra lengua y que no generalicemos, porque muchas veces generalizamos, y cuando generalizamos ahí vamos incluyendo manso y cimarrones, pecador y santo, lo vamos incluyendo, porque cuando generalizamos, por ejemplo, la gente dice, que todos los motoristas son tal cosa. No. Hay algunos, que todos los médicos son tal cosa. No. Que todos los ingenieros. No. Siempre debemos tener cuenta al hablar. Debemos tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado al hablar. Al estudiar el pasaje bíblico, para hoy debemos hacerlo tomando en consideración dos cosas. La primera de ellas es lo que el pasaje mismo dice directamente: el poder de la lengua para hacer el mal y la necesidad de controlarla. Y segundo es que como creyentes debemos recordar constantemente que lo que parece insignificante puede causar grandes males. Señor, guárdanos. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a tener cuenta al hablar. Ayúdanos que cuando hablemos nosotros podamos glorificar al Padre. Porque ¿cómo puedo yo glorificar al Padre si yo con mis labios maldigo su creación? ¿Cómo puedo? No. Señor, ayúdanos a tener cuidado, que cuando hablemos de nuestra boca salga palabra de vida, palabra de bendición, palabras que edifiquen, palabras que levanten al caído. Señor, ayúdanos a tener cuidado. Ayúdanos a hablar con respeto. Ayúdanos a hablar con prudencia. Que yo sepa que las palabras que yo pronuncio por mis labios deben ser medicina al enfermo. Deben ser palabras que den fuerza y levanten al caído. Señor, ayúdanos a tener mucho cuidado. El mismo hecho de enseñar es un reclamo de tener mayor sabiduría. Quienes enseñan cuando no deben o lo que no deben recibirán mayor condenación. Por eso, al iniciar, dice aquí: hermanos míos, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque a la gente, mejor dicho, a la gente general no. Hay personas que les encanta enseñar, que les encanta dar conferencia de algo sin que se la estén pidiendo. A eso Dios le va a demandar más. Entonces, debemos tener mucha cuenta que cuando hablemos o enseñemos algo, que estemos seguros que estamos edificando, que no estamos confundiendo, que no estamos saturando a la gente con palabras, no, que estamos edificando. Santiago le presta especial importancia al poder de la palabra. En la lección anterior era principalmente la palabra de Dios. Aquí es la palabra humana. El autor le concede tanto poder a esa palabra que parece afirmar que quien sabe dominar su palabra de tal modo que no ofende a Dios o a otra persona, sabrá dominar el resto del cuerpo. Señor, ayúdanos a dominar nuestra lengua. Que cuando nosotros hablemos podamos edificar. La palabra tiene poder, pero la palabra tiene poder acorde a como nosotros la digamos. Por ejemplo, hay personas que van a dar un pésame y lo dan mal. Lo dan de tal manera, por ejemplo, se le murió
el esposo a una hermana o un familiar y vamos allá y lo que le decimos, mira, tú tienes que ser fuerte y esto. No, al contrario. Vamos allá y vamos a decirle, cuenta conmigo, estamos para servirte, somos tu familia, somos tus hermanos, vamos a avanzar porque te tenemos amor, cariño y te ayudamos. Palabras de edificantes, no palabras forzando a la gente a que saque una fuerza donde tal vez en ese momento no la tiene. Entonces la persona va a tener mayor carga. Señor, ayúdanos a que cuando hablemos podamos edificar, podamos ser bendición. Controla nuestra lengua y que tengamos cuidado al hablar. Que Dios nos continúe bendiciendo, que Dios nos guarde. Y en el nombre de Jesús, todo va a estar bien. Hermanos, Dios les bendiga en este día. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a la casa del Señor. Pues nos preparamos para dar inicio a nuestro culto en este domingo hermoso, porque Dios nos permite estar en su casa. Así es que póngase de pies. Y primeramente, antes de empezar la parte devocional, vamos a hacer una oración, hermano, una oración de gratitud a Dios. Porque nosotros tenemos que estar agradecidos por cuanto Dios nos ha guardado de tantas cosas encima de esta tierra. Miren este tiempo de esta pandemia, como Dios nos ha guardado, hermanos. Así es que tenemos que estar agradecidos. Por eso yo creo que no hay una palabra, aleluya, más acomodada que sea que usted y yo le demos gracias a Dios en esta mañana antes de cantar la primera alabanza. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Todos y todas estamos de pie delante de ti para darte gracias en este día, Señor. Gracias, Dios, aleluya, por el cuidado grande que tú siempre tienes con todos nosotros como iglesia, como tus hijos y tus hijas. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado. Tú has guardado nuestras casas, nuestros hogares, nuestros familiares, nuestras esposas, nuestros hijos. Aleluya, nuestros esposos, todos tú nos has guardado, Señor. Y por eso en este día hay una palabra que sale desde lo más profundo de nuestros corazones y es gracias. Gracias, Señor, por todo el cuidado. Yo te doy gracias, Dios, por cada familia de esta congregación, por cada hogar, cada, aleluya, cónyuge, cada niño, jóvenes, juveniles, todos. Gracias, porque tú nos has guardado, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, en este día. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Nuestro hermano Carlos con nosotros. Amado, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar en su casa. Ya el pastor oró dando gracias al Señor porque su presencia está en medio de nosotros. En esta misma comunión vamos a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Y vamos a adorar el nombre del Señor. Vamos a decirle: ven, Espíritu Santo, ven y llena este lugar. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento, que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu
esperado por ti, con un corazón sediento, espera beber de ti. Gloria a Dios, decimos el nombre del Señor. Gloria al Señor. Vamos a pedirle a nuestra hermana Maribel que haga una oración de confesión de pecado y nos presentemos ante la presencia del Señor. Porque tú eres un Padre bueno, un Padre de misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes y nos mantienes a tus pies, Señor. Te pedimos, Padre, que tu presencia siempre se mantenga en nosotros, Señor. Y que asimismo, Padre, tú perdones todo aquello, Señor, que a ti no te agrada, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu iglesia, Señor. Perdona a tu creación, Señor. Perdónanos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Maribel. Vamos a buscar la lectura de la palabra, lo cual se encuentra en Romanos capítulo 12, desde los versos 9 hasta el 14. Romanos capítulo 12, verso 9 hasta el 14. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Amén. Nuestra hermana Anabel da gracias al Señor por la palabra. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que tú nos has permitido ver, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en ella, Señor, y a través de ella, que presentes lo que nosotros necesitamos escuchar, Señor, y lo que debemos practicar, Señor, tus mandamientos para tu gloria y tu honra. Y, Señor, para tributar en la tierra lo que tú nos has mandado desde el cielo, Señor. Te presentamos esta palabra, Señor, permite que hagamos de ella acción. Y, Señor Jesús, bendice a aquellas personas que no tienen esta palabra, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Anabel y seguimos adorando el nombre del Señor. Cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido luz a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la nación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias.
adoramos, Señor. Aleluya. Él, hermano, recibe cada acción de gracia de su pueblo. Aleluya. Y por eso todos los días, a cada instante, en cada momento, debe de salir de nuestra boca esa palabra de gratitud a nuestro Señor. Pues en esta mañana tenemos una bendición en medio nuestro. Tenemos al pastor reverendo Damián Canario, aleluya, que es de aquí y es de allá, porque esta es su casa donde él nació, hermano. Aquí fue que el pastor Damián nació como pastor. Aleluya, y hemos estado siempre conectados, aún desde antes de él ser cristiano. Porque cuando él se enamoró de Aurora, yo le dije al Señor, Señor, mira, si Damián ha llegado a la vida de Aurora para sacarla de la iglesia, a que se convierta o sácalo de aquí. Oigan eso, hermano. Y Dios estaba tan pendiente de eso, que a la media hora de yo hacer esa oración, llegó Damián aquí. Oiga, llegó corriendo a un retiro. Oiga los planes y los propósitos de Dios. Así que el llamado al pastorado de Damián, aleluya, es igual que el mío. Fue un llamado de arriba del cielo, que Dios nos llamó desde esta iglesia, hermano, de aquí. Nosotros nacimos aquí en esta iglesia, gloria a Dios. Y Dios ha bendecido la iglesia en nosotros y a través de nosotros también. Así que para mí es una honra dejar en este altar a mi compañero pastor, reverendo Damián Canario, que todos los conocemos. Él pues con nosotros. No tengan miedo, hermanos. Esto va a pasar. En días pasados, corriendo detrás de mucha gente, llevando alimento, visitando a algunas personas para animarlos, se me ocurrió llevar mi termo con café y decirle a 2 o 3 familias que visité, traiga su propia taza, que si algún virus tiene, lo tiene usted allá adentro, porque el café tan caliente como está no tiene ningún virus. Así que yo no puedo esperar que pase esta pandemia para tomarme un café con ustedes. Usted se queda allá adentro y yo aquí afuera y nos tomamos el café en el nombre del Señor. Así que, al igual como dice la Escritura, no los temáis, no temamos, sigamos hacia adelante. Sabían que muchos de nosotros probablemente ya hemos estado en contacto con el virus, pero el virus es más débil que nosotros. Así que esa es una razón muy clara por la cual no debemos temer, sino hacer lo que nos corresponde hacer. Del resto se encarga Dios. Yo quiero compartir en esa misma dirección de la gratitud a Dios con ustedes en este día. Por el caso y la premura, tenemos que hacer buen uso del tiempo. Por lo menos tengo el reloj al frente que dice que son las 10:05. A las 12:45 debo haber terminado. Así que abran su Biblia, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Quiero compartirles 2 capítulos de este libro. Y usted dirá, ¿cómo lo voy a hacer? No se preocupe, que una noche yo prediqué el Salmo 119 completo. En el capítulo 2, por favor, de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En algún momento utilizaré algún versículo de otra versión, pero ahora vamos a leer en la versión Reina Valera. Y leemos esta palabra en el nombre de Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor eterno, gracias infinitamente una vez más por esta santa, bendita, infalible, inequívoca, gloriosa y maravillosa y poderosa palabra que ha de transformar y seguir transformando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que sea tu gloria que se manifieste en nuestras vidas sobre todas las cosas a través de la palabra que compartimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Los creyentes siempre debemos mostrar gratitud a Dios por sus bendiciones espirituales que son eternas. Son eternas. Después usted le va a dar una lectura cuidadosa al capítulo 1 de esta misma carta para que nos nutramos de lo que Dios en su infinita voluntad, amor y misericordia ha hecho en nosotros y por nosotros. En el primer capítulo de la carta de Pablo a los Efesios, Pablo hace dos largas oraciones. Y estas oraciones que Pablo hace aplican a la vida de todos los creyentes. Ahí, en esas oraciones, él ora, pero señalando cosas que Dios hizo por nosotros antes de la fundación del mundo. Lo primero que dice Pablo es que Dios, entre las cosas que sobresaltan aquí, que Dios nos predestinó, oiga bien esto, en Cristo, para que nosotros fuésemos adoptados hijos de Dios, escogidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y esto antes de la fundación del mundo. Lo segundo que dice Pablo en la oración es que Dios nos redimió en Cristo. O sea que Dios descendió del cielo y con la sangre de Cristo derramada en la cruz pagó el rescate por nuestros pecados. Estábamos vendidos al maligno, estábamos atrapados, éramos presa, éramos esclavos del pecado y Dios tuvo que pagar un precio caro. Y lo tercero que dice Pablo es que en Cristo Dios nos hizo herederos según el designio de su voluntad, y todo lo hizo para su propia gloria. Mire, en Dios no hay coincidencias. En tiempo como este, mes de agosto, para el año hace 30 años, usted calcula cuál año fue, en esta carta y con esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, Dios ministró a mi vida y este fue el seguimiento que Dios me dio después de mi conversión en el mes de marzo. Y en este libro y con estas palabras yo entendí claramente la salvación en Cristo hasta el punto de no dar marcha atrás jamás ni nunca, como decía un amigo mío aquí en Bonao, para no dar marcha atrás. Por lo tanto, en este tiempo, yo creo que esta palabra que Dios puso en mi corazón tiene que hallar cabida en todos, pero en alguien específicamente que necesita cambiar algunas situaciones de su vida. En particular, esta palabra hoy, yo estoy convencido plenamente que va a penetrar y taladrar tu corazón en esta mañana. Porque es necesario que tú y yo descubramos la necesidad de tener una gratitud profunda a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero no una gratitud emocionante, de emociones,
sino una gratitud que se manifiesta en obras, que se manifiesta en un estilo de vida característico de aquellos que aman a Dios, que están infinitamente agradecidos por lo grande, maravilloso, misericordioso que Dios ha sido en su vida. Después de Pablo hacer esta oración, usted va a registrar en el capítulo 1 que va a ir concluyendo en la primera oración diciendo que el día que nosotros oímos el evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creímos en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo que Dios había prometido. Así que Dios ha hecho algo extraordinario y todavía nosotros no hemos hecho nada para corresponderle. Él lo hizo. Y entonces va a llegar el momento en que Dios se pone frente a nosotros, cara a cara, nos toca en nuestro interior con el Espíritu Santo, toca nuestra mente a través del oído con el mensaje de su palabra, para que nosotros respondamos a ese evangelio de salvación. Dios cambió el destino que llevaba nuestra vida, que iba rumbo a la perdición eterna. Una vida perdida, pero va camino a la perdición eterna, y Dios cambia nuestro destino cuando escuchamos el evangelio de nuestra salvación, creemos en él y respondemos a ese evangelio. Óigame, mi hermano y mi hermana, y recibimos nosotros un sello, el sello del Espíritu Santo. Ese sello tiene unas características muy importantes, aún para los hombres. Los reyes de la antigüedad sellaban con su anillo y nadie podía revocar una orden del rey que había sellado con su anillo. Los que conocen mucho de la escritura conocen eventos particulares, como el caso de Daniel cuando fue echado en el foso de los leones. El rey lo lamentó. Yo me imagino que puso su mano en su cabeza. ¿Qué locura he hecho? Esa Daniel, me engañaron, pero ya sellé. Nadie podía revocar. Daniel tenía que morir irremisiblemente en boca de los leones. Pero Dios, yo le pregunto a ustedes, ¿podrá haber alguien superior a Dios? ¿Podrá alguien revocar algo que Dios dice? ¿Podrá alguien quitar el sello que Dios pone? Pues sepan claramente que entre las bendiciones grandes que Dios nos ha dado es que cuando le creímos a Dios, Él nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces este sello que Dios nos puso es un sello que nos da seguridad. Es un sello que tiene autenticidad, viene de Dios. Es un sello que establece claramente que somos propiedad de Dios. Yo sé que en Bonao cuando a las vacas o los animales, al ganado se le pone un sello, aquí le dicen hechizo, no de hechicería, no, ¿verdad? Un hechizo. Allá decimos estampa, una estampa. Mi esposa decía que allá en el Yujo, por donde ella nació, le decían un hechizo, una estampa. Si yo pongo una estampa que normalmente se hace de un metal que coja buen fuego, se pone el rojo vivo y usted le pone una estampa a su vaca que diga DSG Damián Canario Guzmán, a menos que la gente no desaparezca esa vaca, la maten y se la coman y escondan el pellejo, donde quiera que aparezca esa vaca tiene mi estampa. Dios ha puesto una estampa, un sello en aquellos que han creído en Él. El sello de Dios. Y no solo el sello, sino que el sello es una persona, el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sello tiene autoridad sobre usted y sobre mí. Es imposible que los creyentes no solo creamos en Dios, sino que le creamos a Dios. Porque si Dios nos ha sellado, somos de Él. Y Jesús dice claramente acerca de esto: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Y agrega algo más:
Nadie las arrebatará de la mano de mi Padre que es mayor que yo. En lo absoluto. Ahora, ahí hay una cosa que hay que meditar profundamente. Pastor, y entonces con todas las locuras que hace la gente que se convierte a Cristo. Oiga, yo estoy hablando de gente que ha creído en Jesucristo. Yo no estoy hablando de gente que hizo una pantalla, un apaviento e hizo creer que creyó y no creyó. No. Cada persona tiene que estar convencida en lo profundo de su corazón que ha creído en Jesucristo el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, y Dios dice será salvo. Y Dios no miente. En la segunda oración que hace el apóstol Pablo, él ora por los efesios. ¿Sabe para qué? Él ora por los efesios, y también esta palabra nos corresponde a nosotros. Y dice, por esta razón, o sea, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, para que lo entendamos mejor, todo lo que han escuchado acerca de la salvación, yo le doy gracias a Dios. Doy gracias por ustedes. Así que nosotros debemos dar gracias a Dios por la salvación de cada miembro de la iglesia. Debemos dar gracias a Dios por la salvación de cada persona en cualquier lugar que entrega su vida a Jesucristo. Óigame, y no solo eso, sino que Él pide iluminación por los creyentes que estaban en Éfeso, para que Dios le diera sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Mucha gente comienza este camino y comienzan a adquirir mucho conocimiento de muchas cosas, y el conocimiento de Dios se queda corto. Por eso el crecimiento espiritual es tan lento, porque se ocupan en conocer demasiadas cosas, menos en conocer al Dios que les salvó. Así que estamos ya debidamente amonestados hasta ahí. Y Pablo ora para que sepan cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Por ahí los versículos 18 del capítulo 1. Dios nos ha llamado a una esperanza y a la riqueza de la herencia en los santos o con los santos. Para que lo sepan, para que no lo duden, para que estemos seguros, para que estemos convencidos, para que estemos confiados. Versículos 19 y 20 del capítulo 1. Para que sepan vivir por lo que conocen de Cristo y quién es nuestro Dios. Así que cada vez que nosotros tengamos a alguien que se acerca a Cristo, oremos a Dios para que Dios le dé revelación y sabiduría en el conocimiento de Él, y para que sepa qué es lo que ha recibido en Dios, para que sea agradecido y lo atesore y no lo suelte. ¿Alguien recuerda que les dije que mi salvación yo la añoro, la amo, la atesoro, y me agarro y me aferro a Cristo con uña y diente? Yo no me voy a soltar de Cristo en ningún momento, porque separados de Él nada podemos hacer. Así que, mis hermanos, a veces por no saber exactamente en la medida que Dios nos da la capacidad quién es Dios y a quién le hemos creído, mucha gente duda y sale huyendo en el camino. Les voy a ilustrar esto. Me consta a mí de una persona muy querida y amada que conoció al Señor y tuvimos la oportunidad de bautizarle, que amaba profundamente a Dios. Y Dios le concedió un trabajo por el que estuvimos orando mucho tiempo. Y después de estar en ese trabajo dando buenos frutos, a la jefa se le ocurrió intimidarla, haciéndole un montón de esas cosas que la gente suele hacer del otro lado del mundo, creyendo que le estaba haciendo brujería y todas esas cosas. Y esta mujer que amaba tanto a Dios, que me consta, pero todavía no había crecido lo necesario en ese conocimiento de Dios, de aferrarse a Dios. La historia se la hago breve. Ella dejó el trabajo por temor a que la jefa le fuese a hacer una brujería que le hiciera daño a ella y a su familia. Después que me comentó esas cosas, ¿por qué no me llamó usted? Es que usted estaba afuera, pero tenía que esperar esos 14 días para que peleáramos la batalla.
esa inmadurez espiritual, la persona piensa que el enemigo puede tener un poder superior a Dios. No, 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 no. Cuando creíste, Dios te selló y eres propiedad de Él. Y no hay diablo ni demonio que pueda trascender, óigame bien, ni siquiera más allá de lo que Dios le pueda permitir. Porque alguna tentación algunas veces se cuela, y es que Dios está trabajando con nosotros, aunque Él esté poniendo piedra de tropiezo, pero Dios está contigo. ¿Lo ve? Entonces, es necesario, Pablo pasa al capítulo 2 y nos da unos detalles bien importantes para que podamos apreciar claramente las bendiciones espirituales, mirándonos en el espejo del pasado sin Cristo. ¿Me va siguiendo? Nosotros tuvimos un pasado todos. Son bienaventurados Marcos David, Cielomar, que fueron criados y anduvieron saltando con su mamita aquí en la iglesia de temprano. Y los que nacieron, Alejandro, que ya tiene unos años. No, pero Alejandro, no se rían, Alejandro no pasa de, tú sabes, de 29 y 30 años no son edad grande, señores, tranquilos. Son bienaventurados porque el pasado que tuvieron no fue tan doloroso como el de muchos de nosotros, incluyéndome a mí, que anduve tropezando sin Cristo. Pero aún así, a todos nos cubre la palabra que nos dice que si no estábamos en Cristo, oiga lo que dice la Escritura: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados, y vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al príncipe de las tinieblas, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así, dice Pablo, en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Traducción, Nueva Traducción Viviente, dice así: nuestra forma de pensar y actuar no tomaba en cuenta a Dios. Vivíamos como queríamos. Y ustedes conocen muy bien el dicho dominicano: yo hago lo que me da la y no lo voy a decir. Sí, así vive mucha gente. A veces se casan y un marido le dice a la mujer así y la mujer le dice al marido así: yo hago en esta casa lo que me da la real. No, tú eres un siervo de Cristo, tú eres una sierva de Cristo en el caso de los creyentes, y tú decidiste sujetarte a esa mujer y tú decidiste sujetarte a ese hombre. Ahora la Biblia te va a decir: someteos unos a otros en el temor del Señor, porque antes esas cosas pertenecían ¿qué? A las tinieblas, a la vida del pasado. Nuestra forma de pensar no tomaba en cuenta a Dios, y por eso la palabra de Dios nos va a decir en Romanos capítulo 12 que debemos ser ¿qué? Según la Biblia, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, nuestra mente tiene que ser transformada. Nuestra manera de pensar tiene que ser transformada, pero no por las élites y las celebridades de Hollywood. No, no, no. Por la Escritura, por la palabra de Dios, por la nueva transformación. Esos hombres y mujeres que hemos sido creados según Dios, tenemos entonces que ser transformados en el Señor. Éramos objeto de la ira de Dios. O sea, todos los días el pecador está bajo la ira de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que todos los días Dios quiere y tiene todo el derecho de aplicar la sentencia que dice que la paga del pecado es muerte. La primera parte del versículo. Eso es estar bajo la ira de Dios. Pero la segunda parte de ese versículo, que es Romanos 6:23, dice: más, pero de todas formas, sin embargo, el regalo de Dios inmerecido, la dádiva de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero para llegar a ese regalo hay que salir de la ira de Dios. Hay una acción que tenemos que tomar. En los versículos 4 al 7 del capítulo 2 que leímos, hay un contraste que Pablo presenta entre lo que es el hombre
con quién y cómo es Dios. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Por eso es que en Romanos te va a decir que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó de entre los muertos a Jesucristo. El creer en Cristo no es un creer en una persona particular simplemente. No. Es creer en el nombre de Cristo y todo lo que implica su nombre. Dios lo levantó de entre los muertos. Es ahí donde está la coronación de la salvación. Porque si Cristo se hubiese quedado muerto, hubiese sido uno más de los impostores que se levantaron antes que él. Pero hay que creer en el corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Esto significa que tenemos que sentar en el trono de nuestro corazón a Jesucristo el Señor. Y es lo que nos dice la Escritura. Es solo por la gracia de Dios que ustedes son salvos, pues Dios lo levantó de entre los muertos junto con Jesús. La ilustración la da la misma palabra. Somos salvos porque Dios nos levantó de entre los muertos con Jesús. Cuando usted cree en Jesucristo, inmediatamente Dios le da vida en Cristo. Dios está haciendo un acto de resurrección porque espiritualmente estábamos muertos. Aleluya. Yo creía que aunque con mascarilla iba a escuchar un amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mis buenos hermanos, de modo que en los tiempos futuros, dice la Escritura, estoy leyendo entonces en otra versión, Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. En la medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios y vamos procurando tener la imagen de Jesucristo, el primogénito de Dios, el unigénito de Dios y el primogénito entre muchos hermanos que somos nosotros, Él ocupó ese lugar de preeminencia. En la medida que nos vamos pareciendo a Él, Dios va a ir poniéndonos como ejemplo de cuán distante estamos para gloria de Él de lo que éramos en el pasado. No podemos más que darle gracias a Dios todos los días. Entonces podemos ver que la salvación es por gracia, porque Dios es rico en misericordia y en amor. Misericordia. Dios no nos dio lo que nos merecíamos. Conforme a la santidad de Dios, merecíamos ser desaparecidos. Pero su amor fue tan grande que por gracia, entonces, contrario a lo que merecíamos, nos dio lo que no merecíamos. Nos dio la salvación en Cristo. Pero ¿sabe qué? Dios utilizó un instrumento para darnos esa salvación. Y ese instrumento también es gracia. Se llama la fe. La fe. Nadie, y aunque lamentablemente mucha gente lo está haciendo continuamente, están tratando de ganarse la salvación. Yo les digo, están perdiendo su tiempo porque absolutamente nadie la podría ganar. Nadie la podría ganar conforme a las Escrituras. No, la salvación la ganó Dios. Dios fue quien la ganó en Cristo y nos la regaló a nosotros. Fue Él quien la preparó. Entonces, Dios nos regaló la fe, que es don de Dios. Usted lo lee también en Romanos, en Efesios que acabamos de leer, versículo 8, 9. Dios nos regaló la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios. O sea que lo único que usted y yo tenemos que hacer es creer firmemente y aceptar firmemente, sin duda, sin sombra de variación, que Dios entregó a Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Y entonces entra la salvación a nuestras vidas desde ese primer día.
Y dice la Escritura que el día que creímos en ese evangelio, el día que creemos, el día que creen los que han de creer hoy y de mañana en adelante y cualquier día en adelante, son sellados con el Espíritu Santo de la promesa, para que tengamos herencia con Cristo. Y no solo nos resucitó, sino que nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Pablo tenía una plena convicción de esto y fue la revelación misma de Dios que vino a él. Por eso Pablo nos va a decir que nosotros, nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial. Por eso tenemos que vivir confiados y como lo que somos en este mundo, pasajeros, peregrinos, extranjeros. Oiga, ¿hay contradicción en la Biblia? No. Es que hay ahora un nuevo estilo de vida, hay una nueva dirección. Ya no vivimos por la carne, ya no vivimos por las obras, ya no vivimos para satisfacer los deseos y los placeres de este mundo, sino que vivimos para agradar a Dios, porque morada tenemos en Dios y allá estaremos. Y a aquel lugar solo entra el limpio de manos y puro de corazón. ¿Y eso se logra por alguna actividad humana? Tampoco. Es porque si ese Espíritu Santo te selló y me selló, es para que tú y yo tengamos pendiente que Él vino también a vivir, a morar en ti y contigo, para guiarte, para guiarme, para guiarnos, para dirigirnos, para corregirnos, para redarguirnos, para amonestarnos, para reprendernos, para educarnos, para capacitarnos, para levantarnos, para darnos visión, sabiduría, entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Y quién, conociendo todas estas cosas que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros, no va a vivir eternamente agradecido de Dios? Cada paso que tenga que dar o tengamos que dar, debemos darlo sabiendo y teniendo claro estas cosas en nuestro corazón y en nuestra mente. Hermanos, en términos espirituales, Dios nos levantó de los muertos. Esto tiene que hacer un escándalo en lo profundo de nuestro ser. Dios nos levantó de entre los muertos. Cuando usted y yo miramos el espejo, que yo estaba muerto, sí, eras muerto. Un pastor predicó hace poco Walking Dead. Todavía en este tiempo, entonces, somos creyentes y vivimos como muertos vivientes. Pues no, tenemos que vivir como vivos entre los muertos. Tenemos que vivir contrario a eso. No podemos vivir como muertos andantes, no. Como vivos de entre los muertos. Yo no sé si me di a entender. Preste mucha atención a esto. En las aflicciones de este mundo, para que tus emociones, tus sentimientos, tu naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa, no nos quite el gozo, la paz, la esperanza, debemos aferrarnos nosotros a esta salvación. Una salvación que Dios nos dio, porque Dios nos resucitó de entre los muertos, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Estábamos muertos en pecado y Él nos trajo a vivir en la justicia. Éramos tinieblas, dice Pablo, ahora somos luz. ¿Y quién no va a estar agradecido? ¿Quién no le va a dar gracias a Dios todos los días por esto? Y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque un día le veremos cara a cara tal cual Él es. Y todavía estamos esperando la redención de nuestro propio cuerpo. Los que se nos adelantaron falleciendo, muriendo primero que nosotros, creyendo en Cristo, ellos resucitarán primero, para que su cuerpo sea redimido. Ahí se completa la redención que habla la Biblia. Así que usted y yo lo que tenemos que hacer, vivir con gozo, vivir con alegría, llenarnos de paz y de esperanza, no perder nunca la confianza en el Señor, sino creer que sus promesas son fieles y verdaderas. Y dice Pablo,
en el versículo 8 al 10, que Dios nos salvó por gracia cuando creímos. O sea, la salvación es por gracia, pero hay que creer. Hay que creer. No le podemos dar falsa esperanza a la gente que cree en cualquier cosa y decirle, sí, no te preocupes, sigue así que tú vas para el cielo. No podemos. Un cristiano no puede hacer eso. No puede darle falsa esperanza al que no ha creído en Jesucristo. Al contrario, tiene que ser como le dijo David a Salomón: esfuérzate y sé hombre. Sé hombre, empantalónate y con amor, con humildad, con gracia, compártele el evangelio de Jesucristo para que tenga la verdadera esperanza. Pero no le digas a alguien que tú sabes que está en tinieblas, no te preocupes, cuando tú mueras Dios te va a llevar al cielo. Falso, falso. Tienes que decirle, preocúpate, no estás bien. Como lo dijo Juan el Bautista al rey, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Si sigues en esa conducta pecaminosa de adulterio, de fornicación, de robo, de borrachera, eso demuestra que no eres creyente en Cristo. Eso lo demuestra que no lo eres. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. No, no, no. Dios no se va a sentar a compartir con este ahora y él comparte de este lado y de este lado y dice, ese es mi hijo. Dios no te va a representar. No, 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 no. Es que hay una postura. Ahora, para que nadie se me confunda, estoy terminando aquí. Hay una lucha en la carne que se da. Pero esta lucha tiene que terminar cuando usted ya va madurando en la fe, en la manera que usted se apropia de la palabra de Dios. Porque todos llegamos rotos a la iglesia con distintas dificultades, vicios, locuras, quién sabe cuánta persecución, ataduras. Pero cuando vienes a Cristo, óyeme bien, mayor es lo que te dije primero. Estabas muerto y Él te dio vida. Las otras cosas son pequeñeces, pero tienes que plantarte firme y decir, yo voy a seguir a Jesucristo. Así que carne, tranquila, que ya tú hiciste de las tuyas en aquellos años pasados. Estos años ahora son de Dios. Así que hay que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En la medida en que te expones a escuchar el mensaje del evangelio, tu fe va aumentando, va creciendo y el Espíritu Santo va apropiándose de tu mente, de tu corazón, para guiarte a toda verdad, a toda justicia, para que seas hijo de luz y para que vivamos como hijos amados de Dios. Fíjate que Dios no es un padre que está distante, como alguna gente piensa. No, 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 no. Dios entregó a su Hijo para que nos diera ejemplo en todo. Y así convertirlo a Él en el primogénito entre muchos hermanos, para formarnos a nosotros. Romanos también lo encuentra 8:29, a la imagen de su Hijo. Dios no se conforma en que tú y yo seamos mediocres, hijos mediocres, hijos rebeldes. No, 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 no. Eso éramos antes. Ahora Dios se conforma en que tú y yo vayamos, ahora utilizo la misma palabra, conformándonos, alcanzando la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo es eso, pastor? Jesús fue el hombre más humilde de toda la tierra, el más servicial de toda la tierra, perdonador, amoroso, obediente. ¿Quiere que te diga más? Todas esas características de Él, tú y yo tenemos que apropiárnosla. Manso, sean como yo, manso y humilde de corazón. Creyendo es que se alcanza esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mi hermano y mi hermana, ¿entiende usted ahora mejor cuánta gratitud debe tener y cuánta gratitud debe expresarle a Dios por todo lo que Él ha hecho por usted, por mí, por la humanidad, especialmente y principalmente por lo que creen? Mayormente por lo que creen, que somos los que estamos recibiendo los beneficios de lo que Dios ha hecho. ¿Lo comprende usted? ¿Se da cuenta que muchas veces hemos sido ingratos por las muchas quejas y el poco accionar en favor de esa fe que profesamos?
Sí, nos ha pasado a todos. No es que tiene que ser esa la norma, pero nos ha pasado. Ahora, todo lo que Dios ha hecho lo encierra en la salvación por gracia. No tuviste que dar un golpe ni pagar un peso para que Dios te salve. Él te salvó desde antes que nacieses. Pero tú en fe tienes que escoger si quieres la salvación o la desprecias. Pero los que ya somos salvos, que la hemos escogido, tenemos que ser agradecidos y decir, voy a poner en una balanza todas las cosas que son contrarias a la gratitud y tengo que sacarla de mi vida. Todo lo que sea contrario a la gratitud a Dios por los beneficios que hemos recibido de Él, hay que sacarlo de nuestra vida. Y viviremos más felices y seremos más atractivos en el buen sentido de la palabra, a que otros puedan seguir al Cristo que tú y yo modelamos. ¿Qué les parece? Dios es bueno, ¿verdad? Buenísimo. Bueno y más. Si usted, por cosas de la vida, hasta por cosas de la pandemia, ha estado temblando y dudando de la salvación que Dios ha provisto en Cristo Jesús, yo creo que este es un buen momento para que oremos a Dios, para que usted sea firme y sea agradecido, porque lo que Dios te dio, solo tú le puedes dar la espalda y despreciarlo, pero nadie te lo puede quitar, absolutamente nadie. Solo en Cristo. Mira, hay mucha gente que está buscando llenar un vacío en el corazón. Hay mucha gente creyente que todavía no ha sido saciada por completo y anda buscando ver dónde puede llenar el vacío que tiene dentro. Y vuelvo y le repito, es que parece ser que no ha oído mucho. Y cuando hablo de oír, hablo de leer también. No ha leído mucho lo que es la voluntad de Dios para su vida, expresada en esta palabra. Mientras menos completos estamos, mientras menos llenos estamos, mientras menos saciados estamos, es porque no nos hemos alimentado muy bien. En esta pandemia y después de esta pandemia, mucha gente que caminaba en las filas del Señor no los vamos a volver a ver, porque se metieron en el freezer y dice, bueno, me siento mejor así. Otros van a abandonar, los que dependían simplemente de alguna motivación de otro se quedaron atrás. Es que tenemos que meternos cara a cara con Jesús. En la medida que le oyes y te acercas a Él, el Espíritu Santo, vuelvo a repetir, toma más control de tu vida, porque a veces no sabemos pedir ni siquiera como conviene. Pero si tú estás ahí pegado al Espíritu de Dios en confianza, entonces Él te ayuda a pedir, o Él mismo traduce al Padre qué es lo que tú necesitas. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Oiga, ninguna obra de la carne, deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, la lujuria que vemos donde quiera, todas esas promociones que se hacen a la gente para tener éxito, ninguna le va a servir si Cristo no es el Señor de su vida. Porque todas las cosas son vanidad y se quedarán en esta tierra e incluso son dañinas para luego cuando nos presentemos delante del Señor. Pero si tu caminar es en Cristo Jesús y tú le entregas tu vida a Jesucristo el Señor y le dices, yo necesito, yo anhelo en lo profundo de mi corazón que tú me guíes, que tú me encamines, que tu Espíritu Santo me ilumine, me dé a conocer tu voluntad. Yo anhelo que pongas ese deseo en mí y me des la sabiduría para entender tu palabra. Te aseguro que el Señor lo va a hacer. ¿Habrá alguien hoy que todavía su vida no es de Jesús? Vino usted de visita y todavía no ha entregado su vida a Jesucristo con esa convicción de que Él es el Señor, de que Él te salva, de que Él te perdona, de que Él te escogió antes de la fundación del mundo para que seas santo y sin mancha delante de Él. ¿Habrá alguien aquí? Todos somos de la casa. Usted que le sirve al Señor está plenamente convencido, confiado de su salvación en Cristo Jesús. Usted necesita que Dios le fortalezca alguna área de su vida porque usted siente que está dependiendo de otras cosas y no de Dios.
podemos orar en este momento. Y la oración colectiva es maravillosa. La oración del justo puede mucho. ¿Habrá alguien? Si por favor puedes inclinar tu rostro, cerrar tus ojitos unos segundos. ¿Habrá alguien en esta mañana que necesita una palabra de oración porque ha estado desesperándose, impaciente, tiene temor, miedo de alguna cosa? Tengo que decirte que Dios hizo a Jesús superior a todas las cosas. Puso todas las cosas bajo el estrado de sus pies. Y Él es Rey de reyes, Señor de señores, y ante Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero bienaventurados los que lo confesamos en vida y no después que nos hayamos ido. Si necesitas una palabra de oración, por favor, simplemente donde está, por prudencia, levanta tu mano y vamos a orar por ti, por esa necesidad. Se la describes tú al Señor y yo hago una oración colectiva desde aquí. Cual sea tu necesidad, si va en la dirección esta de la fe y de la gratitud que hemos hablado hoy, si va en la dirección de una necesidad física, de una necesidad de salud, en el nombre del Señor, levanta tu mano y vamos a hacer esta oración a Dios. Tú nos diste vida con Cristo Jesús, Señor. Te ruego por los méritos de Cristo que afirmes esa fe y confianza en este tu hijo, en esta tu hija, Señor. Espíritu Santo de Dios, tu palabra es poderosa. Aleluya, Señor, y el que necesita en el corazón quitar algún ídolo, algo que está estorbando las bendiciones tuyas en su corazón, ahora tú tienes el poder de quebrantar, Señor. Tienes el poder de quitar todo estorbo, todo obstáculo. Y yo te ruego por los méritos de Cristo que aumentes la fe en esta hora de tu pueblo. Aumenta la fe en ti, Señor. Y quita todo obstáculo en el nombre de Jesús, porque no tiene parte ni suerte el enemigo de nuestras almas que antes controlaba nuestras vidas y nos tenía separados de ti. Ahora somos tuyos, Señor. Ahora somos tuyos, Señor. Que ese sello tuyo cobre vida en los creyentes que estamos aquí y nos afirmes para seguir hacia adelante en el tiempo que nos resta. Es en el nombre de Jesús que la paz de Dios reine en tu corazón y en tu familia, y la gracia de Dios fluya en medio de tu casa para que la gloria de Dios sea manifestada. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.